El sonido metálico de las sartenes de cobre golpeando el mostrador de la casa de empeños resonó como una sentencia de muerte para los sueños de Elena. Sus dedos trazaron por última vez las iniciales grabadas en el mango, una herencia de su abuela que juró nunca vender, pero las facturas médicas de su madre no entendían de sentimentalismos ni de legados culinarios. El prestamista, un hombre de rostro curtido y mirada indiferente, contó los billetes con una lentitud exasperante, mientras el olor a polvo y desesperación ajena llenaba los pulmones de Elena, asfixiándola. Todo se ha ido, pensó ella, sintiendo cómo un nudo frío se apretaba en su estómago. Mis bistrós imaginarios, mis menús perfectos, mi futuro, ahora solo valen este puñado de billetes arrugados. Al salir a la calle, la lluvia comenzó a caer, mezclándose con las lágrimas calientes que se negaba a dejar correr libremente por sus mejillas pálidas. La mansión Bittencourt se alzaba ante ella como una fortaleza inexpugnable, con sus rejas de hierro forjado que parecían gritar: «Tú no perteneces aquí», a cualquiera que no tuviera una cuenta bancaria de 8 cifras. Elena apretó el asa de su maleta desgastada, sintiendo la humedad calar sus zapatos baratos mientras caminaba por el interminable sendero de grava que conducía a la entrada de servicio. Cada paso crujía bajo sus pies, un recordatorio sonoro de su intrusión en este mundo de opulencia silenciosa y césped perfectamente cortado. Su corazón latía desbocado, emoción, sino por un miedo paralizante a no estar a la altura, a ser descubierta como la fraude que sentía ser. «Soy una chef sin cocina, una soñadora sin sueños», se repetía internamente, intentando erguir la espalda para proyectar una seguridad que se había evaporado junto con sus utensilios de cocina. La puerta trasera se abrió antes de que pudiera tocar, revelando a Lorena, cuya presencia era tan afilada y fría como un cuchillo de carnicero recién afilado. La mujer la escaneó de arriba a abajo, con una mueca de disgusto apenas disimulada, como si Elena fuera una mancha de grasa en su inmaculado vestido de seda color crema. El aroma a perfume caro y sofocante de Lorena invadió el espacio, chocando violentamente con el olor a lluvia y transporte público que Elena traía consigo. «Eres invisible aquí», sentenció Lorena, con una voz que no admitía réplicas, entregándole un uniforme gris que parecía más una mortaja que ropa de trabajo. «Tu único propósito es que la niña sobreviva y no moleste. No toques nada que no sea estrictamente necesario, y por el amor de Dios, intenta no parecer tan desesperada». Las palabras golpearon a Elena como bofetadas físicas. Ya en la pequeña habitación asignada, que olía a encierro y a productos de limpieza industriales, Elena se dejó caer sobre el colchón duro, sintiendo cómo la realidad de su nueva vida la aplastaba. Se miró en el pequeño espejo manchado sobre el lavabo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Los ojos, antes brillantes por la pasión de crear sabores, ahora estaban opacos por la resignación de la supervivencia. «¿En qué momento me convertí en esto?», se cuestionó con amargura, pasando sus manos ásperas por su rostro cansado. «He cambiado mi arte por un salario, mi dignidad por la seguridad de mamá». Sin embargo, en el fondo de su pecho, una pequeña chispa de resistencia se negaba a extinguirse. Sabía que su bondad era lo único que no podían empeñar, y prometió usarla como escudo en esta casa hostil. El gran salón de la mansión vibraba con el tintineo de copas de cristal y risas artificiales que rebotaban en las paredes forradas de caoba. Elena entró con pasos vacilantes, llevando a la pequeña Vía de la mano, quien se aferraba a su falda gris como si fuera un salvavidas en medio de un océano tempestuoso. La niña debía dar las buenas noches a los invitados por orden de Lorena, pero el ambiente estaba cargado de una electricidad estática
que erizaba la piel de Elena. El aroma a canapés, de salmón y perfumes importados era abrumador, creando una barrera invisible pero impenetrable entre la servidumbre y la élite. Elena mantenía la cabeza baja, intentando ocupar el menor espacio posible, rezando para que la breve incursión terminara rápido, pero sus zapatos desgastados chirriaron traicioneramente sobre el mármol pulido, atrayendo la mirada depredadora de Lorena desde el centro de la sala. Lorena interrumpió su anécdota, congelando su sonrisa perfecta para transformarla en una mueca de desdén calculada. ¿Es eso una mancha en el vestido de la niña?, preguntó con una voz falsamente dulce que cortó el aire, señalando una imperceptible gota de agua en el cuello de Vía. Te dije específicamente que debía estar impecable. ¿Es que tu incompetencia no tiene límites ni siquiera para las tareas más básicas? La pregunta no buscaba una respuesta, sino un espectáculo. Lorena se acercó, invadiendo el espacio personal de Elena, y con un dedo de uña perfectamente manicurada, tocó la tela barata del uniforme de la babá con asco. No solo eres torpe, sino que hueles a fracaso. Haces que esta casa parezca un refugio de beneficencia. Soltó con veneno, asegurándose de que cada invitado escuchara la reprimenda. El calor subió por el cuello de Elena como una llamarada violenta, quemándole las orejas y nublándole la vista. Sentía cómo su corazón golpeaba contra sus costillas. Un pájaro atrapado queriendo huir de la jaula torácica. No era solo la vergüenza de ser regañada. Era la deshumanización total ante una audiencia que miraba con una mezcla de diversión morbosa e indiferencia cruel. Quería gritar, defenderse, decir que la mancha era solo agua, pero las palabras se le atascaron en la garganta, formando un nudo doloroso y seco. Se sentía diminuta, una intrusa sucia en un museo de gente perfecta. Desaparecer, pensó con desesperación, sintiendo las miradas clavadas en su piel como agujas. Solo quiero que la tierra se abra y me trague ahora mismo para no tener que ver sus ojos burlones. Con un temblor incontrolable en las manos, Elena hizo una reverencia torpe y murmuró una disculpa inaudible, tirando suavemente de Vía para sacarla de allí. La risa ligera de Lorena la persiguió por el pasillo, un sonido agudo que se incrustó en su memoria como una astilla infectada. Mientras caminaban de regreso a la zona de servicio, el contraste entre la luz dorada del salón y la penumbra del pasillo le pareció una metáfora de su vida. Soy menos que nada para ellos, se dijo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer frente a la niña. La sensación de aislamiento era absoluta. Estaba rodeada de gente, pero nunca se había sentido tan dolorosamente sola en el universo, despojada de su dignidad por el simple capricho de alguien que tenía demasiado poder y muy poca alma. Ricardo observaba desde la penumbra de la galería superior, oculto tras una columna de mármol frío que contrastaba con la sangre hirviendo en sus venas. Para el mundo, él estaba en un viaje de negocios en Singapur. Para la realidad de esa noche, era un fantasma en su propia casa, testigo mudo de la crueldad que reinaba en su ausencia. Veía a Lorena pavonearse como un pavo real entre buitres, utilizando su posición prestada para aplastar a quien consideraba inferior. El sonido de las risas de los invitados no era festivo para él, sino un ruido cacofónico y grotesco, similar al de hienas rodeando una presa herida. Esto es en lo que se ha convertido mi hogar, pensó con un asco profundo, apretando la barandilla de hierro forjado hasta que sus nudillos se pusieron blancos, un teatro de vanidades donde la bondad es castigada como un crimen capital y la empatía es una debilidad. Su mirada, sin embargo, se desvió rápidamente de la verdugo para clavarse intensamente en la víctima. Donde otros veían a una empleada doméstica avergonzada y sumisa,
Ricardo vio una resistencia silenciosa que lo dejó momentáneamente sin aliento. Notó cómo Elena, a pesar del rubor violento que teñía su piel pálida, no soltó ni por un segundo la mano de su hija Vía. Sus dedos, visiblemente tensos, eran un ancla de seguridad para la niña en medio de aquella tormenta social. No vio debilidad en la leve inclinación de su cabeza, sino una dignidad estoica, la fuerza de un roble que se dobla ante el huracán para no quebrarse. Ella no está aguantando esto por miedo a perder un sueldo miserable, reflexionó, fascinado por la tensión en la mandíbula de ella. Está aguantando para proteger a mi hija de esta toxicidad, absorbiendo el golpe para que Vía no tenga que hacerlo. Una furia primitiva se instaló en el pecho de Ricardo, un deseo visceral de bajar las escaleras de dos en dos, arrancar las máscaras de hipocresía de los invitados y expulsar a Lorena de su vida para siempre. Sentía el impulso eléctrico en sus piernas, la necesidad imperiosa de actuar como el señor Bittencourt y poner fin a la injusticia con un solo grito de mando. Pero se detuvo, respirando con dificultad. Necesitaba saber más. Necesitaba saber si esa integridad que creía ver en los ojos húmedos de Elena era genuina o solo otra actuación maestra, como la de tantas otras que habían pasado por esa casa buscando su fortuna. El conflicto interno lo desgarraba, su instinto protector de padre contra su cinismo, aprendido a golpe de traiciones. Si intervengo ahora, nunca sabré quién es ella realmente, cuando cree que nadie importante la está mirando. Cuando Elena finalmente se retiró hacia la oscuridad del pasillo, llevándose la única luz genuina del salón con ella y dejando atrás el brillo artificial de las joyas, Ricardo sintió un vacío extraño y magnético. La imagen de ella, caminando con la espalda recta a pesar de la humillación pública, se grabó en su mente con la persistencia de una melodía inolvidable. No era lástima lo que sentía. Era una curiosidad ardiente y un respeto reacio que no había experimentado en años hacia una mujer. Decidió que esa misma noche bajaría a las cocinas, no como el dueño todopoderoso, sino como el simple cocinero gruñón que todos temían. «Vamos a ver de qué estás hecha realmente, Elena», pensó, ajustándose el reloj en su muñeca con determinación. «Vamos a ver si tu corazón sigue siendo tan noble cuando te enfrentes al monstruo de la cocina en lugar de a la bruja del salón». La cocina industrial de la mansión estaba sumida en una penumbra azulada, solo rota por la luz cálida de la campana extractora sobre la isla central. Elena entró arrastrando los pies, con el estómago rugiendo dolorosamente como un recordatorio físico de que la humillación le había quitado el apetito durante la cena, pero el hambre fisiológica no perdonaba. El aire estaba impregnado de un aroma reconfortante a albahaca fresca y tomate asado, un olor que la transportó instantáneamente a días mejores, lejos de la frialdad del mármol y las miradas de desprecio. Allí estaba Rick, de espaldas, frotando una encimera de acero inoxidable con una intensidad casi agresiva, como si quisiera borrar sus propios pensamientos con la fricción. Su postura era tensa, sus hombros anchos bajo la chaquetilla blanca parecían cargar con el peso del mundo, y Elena dudó en el umbral, temiendo perturbar a la única otra persona en la casa que parecía trabajar tan duro como ella. Sin girarse y con una voz ronca que parecía raspar contra el silencio de la noche, Rick rompió la quietud. ¿Vas a quedarte ahí parada como una estatua o vas a comer algo antes de desmayarte y darme más? ¡Un trabajo! Con un movimiento fluido y brusco, deslizó un plato de cerámica blanca sobre la superficie metálica hacia ella. El sonido del plato frenando justo frente a sus manos la sobresaltó. No eran sobras frías ni recortes. Era un risotto humeante, perfectamente mantecado, adornado con una teja de parmesano cristalino que brillaba bajo la luz tenue. Iba a tirarlo. Salió demasiado salado para los paladares refinados de ahí arriba. Mintió él,
sin mirarla a los ojos, volviendo a su tarea de limpieza con un furor renovado para ocultar la verdad. Lo había preparado específicamente para ella al ver que no había probado bocado arriba. Elena tomó la cuchara con dedos temblorosos, y al probar el primer bocado, una oleada de calor reconfortante se expandió por su pecho, descongelando el nudo de ansiedad que llevaba atascado en la garganta desde hacía horas. El sabor era impecable, un equilibrio perfecto de texturas y sazón que solo un experto o alguien que cocina con el corazón podría lograr. No estaba salado, estaba lleno de consuelo. Miró a Rick, quien seguía evitando su mirada, concentrado en una mancha invisible en el fregadero. Él lo sabe, comprendió Elena, sintiendo cómo las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez por gratitud, este hombre tosco y gruñón se dio cuenta de lo que nadie más vio. Que tengo hambre, que estoy cansada y que soy humana. Por primera vez desde que cruzó las puertas de hierro de la mansión, no se sintió como un mueble, sino como alguien digna de ser cuidada. «Gracias, chef», susurró ella, usando el título con un respeto genuino que hizo que Ricardo detuviera sus movimientos por un microsegundo. Él finalmente levantó la vista y sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. No hubo sonrisas ni palabras dulces. Solo un asentimiento casi imperceptible, un reconocimiento mutuo entre dos almas que entendían el lenguaje del sacrificio y el trabajo duro. En ese breve intercambio de miradas, bajo el zumbido del refrigerador y el olor a especias, se forjó una alianza silenciosa. Elena no vio al millonario disfrazado, vio a un igual, un compañero de trinchera en medio de una guerra de clases que ella no había pedido pelear. Y Ricardo, por su parte, sintió un terror nuevo. El miedo a que ella descubriera su mentira y rompiera esa conexión pura y sin precio que acababa de nacer sobre un plato de arroz. Las noches siguientes transformaron la cocina en un refugio clandestino, un universo paralelo donde el estatus social se disolvía entre nubes de harina y vapor de ollas. Elena y Rick habían establecido una coreografía silenciosa y perfecta. Mientras ella terminaba de limpiar los biberones de Vía, él preparaba la mise en place para el desayuno del día siguiente. El sonido rítmico del cuchillo de chef golpeando la tabla de cortar se convirtió en el latido constante de sus encuentros, una música de fondo reconfortante que llenaba los vacíos de la conversación. No había necesidad de órdenes ni de peticiones. Elena anticipaba los movimientos de él, pasándole un paño seco o un bol justo antes de que él extendiera la mano. En ese espacio reducido, bajo la luz ámbar de la campana, compartían una intimidad doméstica que resultaba peligrosamente real. Un simulacro de una vida compartida que ambos, por razones muy distintas, anhelaban secretamente en la soledad de sus habitaciones. «Tienes manos de creadora, no de limpiadora», observó Rick de repente, rompiendo el silencio mientras observaba cómo Elena reparaba con destreza una masa quebrada que otro empleado había arruinado. Elena se detuvo, con las manos cubiertas de harina, y una sonrisa triste pero genuina iluminó su rostro cansado. Le habló de su bistró perdido, no con la amargura de la derrota, sino con la pasión de quien recuerda un gran amor. Describió el aroma del pan recién horneado a las 5 de la mañana y la satisfacción de ver los platos volver vacíos a la cocina. «Perderlo dolió más que romperse un hueso», confesó en voz baja, mirándola, masa como si fuera un tesoro, «pero mi madre necesitaba el dinero para su cirugía. Un sueño se puede reconstruir, Rick, pero una vida no. La cocina siempre esperará. Ella no podía hacerlo». Ricardo sintió un golpe seco en el pecho, una mezcla de admiración y vergüenza propia. Él, que manejaba millones y decidía el destino de empresas con una firma, se sentía empequeñecido ante la magnitud del sacrificio silencioso de ella.
Dejó el cuchillo sobre la mesa y se acercó un paso más, invadiendo sutilmente su espacio personal, atraído por una fuerza gravitacional que no podía controlar. «El dueño de esta casa, el señor Bittencourt», comenzó él, probando el terreno con cautela, hablando de sí mismo en tercera persona con un tono cargado de autocrítica. «Él daría toda su fortuna por tener la mitad de la valentía que tú tienes en un solo dedo. A veces, la gente rica construye muros tan altos con su dinero que olvidan cómo salir a respirar el aire real. Creo que él y su hija se están asfixiando ahí arriba sin darse cuenta». Elena levantó la vista, sorprendida por la intensidad y la amargura en la voz del cocinero. Sus ojos se encontraron a escasos centímetros y por un instante el tiempo pareció detenerse y curvarse alrededor de ellos. Ella vio una soledad abismal en él que reflejaba la suya propia y sin pensarlo, levantó la mano para limpiar una mancha de harina en el hombro de su chaqueta. El contacto fue eléctrico, una descarga que recorrió la columna vertebral de 1900. Ambos. Ricardo contuvo la respiración, luchando contra el impulso abrumador de tomar esa mano trabajadora y besar la palma, de confesarle todo allí mismo. «Gracias, Elena», murmuró con voz ronca, retrocediendo bruscamente como si se hubiera quemado, rompiendo el hechizo antes de cometer una imprudencia irreversible. «Será mejor que descanses. Mañana la guerra continúa». Pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Ya no eran solo compañeros, eran cómplices. La atmósfera de paz que Elena había cultivado en su pequeño refugio se hizo añicos violentamente al entrar en su habitación. El colchón estaba volcado, sus pocas ropas esparcidas por el suelo como basura, y el aire olía a violación de la intimidad. Con el corazón martilleando contra sus costillas, se lanzó de rodillas al suelo, buscando frenéticamente debajo de la cama, ignorando el dolor en sus articulaciones. Buscaba lo único de valor que le quedaba, el cuaderno de cuero desgastado con las recetas manuscritas de su abuela y su madre, el legado de 3 generaciones de mujeres que cocinaban con el alma. No estaba. El pánico frío le subió por la garganta, un sabor metálico a miedo puro. Mi historia, mi identidad, mis recuerdos se han ido, pensó, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Aquel cuaderno era su mapa en el mundo. Sin él, se sentía no solo pobre, sino completamente borrada de la existencia. Antes de que pudiera ponerse de pie, la puerta se abrió de golpe, revelando la silueta triunfante de Lorena flanqueada por 2 guardias de seguridad de rostro pétreo. En sus manos, sin embargo, no sostenía el cuaderno, sino un juego de cubiertos de plata antigua envueltos torpemente en uno de los delantales de Elena. «Siempre supe que la mugre termina ensuciándolo todo», siseó Lorena, lanzando la plata a los pies de Elena con un estruendo que resonó como un disparo. «Robar la plata de la familia Bittencourt. ¿Creíste que eras tan lista que nadie se daría cuenta?» La acusación flotó en el aire, densa y tóxica. Elena intentó hablar, negar la locura, pero su voz se quebró ante la mirada de desprecio absoluto de los guardias. No era un juicio, era una ejecución sumaria de su carácter, orquestada con la precisión de quien lleva toda una vida destruyendo a otros para mantenerse en la cima. La indignación y la impotencia chocaron en el interior de Elena, provocándole náuseas físicas. Sentía las manos ásperas de uno de los guardias sujetándole el brazo, un agarre firme que la trataba como a una delincuente común. Pero lo que más le dolía no era la falsa acusación, sino el pensamiento repentino y devastador de Rick. ¿Qué pensará él cuando se entere?, se preguntó con angustia. ¿Creerá que todo lo que compartimos, todas esas noches de confidencias y cocina, fue solo una táctica para robar? La idea de ver decepción en los ojos oscuros del cocinero era insoportable, peor que cualquier cárcel. Se sintió sucia,
marcada por una mentira que no tenía el poder ni el dinero para combatir. En ese ecosistema de tiburones, su verdad era invisible y su honestidad, un chiste cruel que nadie estaba dispuesto a escuchar. Lorena se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio con una sonrisa viperina que heló la sangre de Elena. «Y en cuanto a tu patético librito de recetas», susurró solo para que ella lo oyera, sacando el cuaderno del bolsillo de su chaqueta y agitándolo frente a la nariz de Elena como un trofeo de guerra. «Lo consideraré una compensación por las molestias. Ahora lárgate. El señor Bittencourt regresa mañana y no quiero que su vista se ofenda con la presencia de una ladrona». Con un gesto despectivo, ordenó a los guardias que la sacaran. Elena fue arrastrada hacia la salida, viendo cómo su cuaderno, su vida entera, se quedaba en las manos de su verdugo. La desesperanza la inundó. El obstáculo ya no era solo social, era total. Había perdido su trabajo, su reputación, su legado y, lo más doloroso de todo, la posibilidad de un amor que apenas comenzaba a florecer. El estruendo de las pesadas rejas de hierro cerrándose a sus espaldas resonó en la noche como un veredicto final, separándola definitivamente del mundo al que nunca perteneció. Elena se quedó parada en la acera húmeda, abrazando su propia cintura en un intento inútil de contener los pedazos de su dignidad destrozada. El frío de la noche calaba sus huesos, pero era el frío interno del abandono lo que la hacía temblar violentamente. No intentó gritar su inocencia a los muros de piedra. Sabía que su voz era demasiado débil contra el poder del dinero y la mentira. «Soy un daño colateral», pensó con una lucidez dolorosa, sintiendo cómo la lluvia comenzaba a mezclarse con sus lágrimas. Una pieza rota que se descarta para que el mecanismo perfecto de los ricos siga girando sin chirridos. La sensación de injusticia era física, un peso plomo en el pecho que le dificultaba respirar, convenciéndose de que su mera presencia allí solo traería desgracia a quienes intentara amar. Elena giró la cabeza lentamente hacia la mansión, buscando instintivamente la tenue luz de la cocina, ese faro que había sido su refugio. Pensó en Rick. Si él saliera a defenderla ahora, si se enfrentara a Lorena por ella, seguramente perdería su empleo. Él era solo un cocinero, otra pieza reemplazable en el engranaje de los Bittencourt. «No puedo permitir que él caiga conmigo», decidió, tragándose el sollozo que amenazaba con escapar. «Si me defiende, lo destruirán igual que a mí. Es mejor que crea que soy culpable, que me odie, a que pierda su sustento por una causa perdida». Esa lógica del sacrificio, nacida de un amor altruista y desesperado, se asentó en su mente como una verdad absoluta. Decidió que su partida silenciosa era el último acto de amor que podía ofrecerle, protegerlo de la tormenta que la estaba ahogando a ella, aunque eso significara que él nunca supiera la verdad. Desde la ventana oscura de la torre de la mansión, Ricardo observaba la silueta diminuta y solitaria de Elena bajo la farola de la calle, con el corazón desgarrándosele en el pecho. Sus manos apretaban el alféizar con tanta fuerza que las venas de sus antebrazos parecían a punto de estallar. Verla así, expulsada como una criminal, vulnerable y sola en la noche, despertó en él una furia volcánica contra su propia pasividad estratégica. Quería correr, romper el vidrio, saltar y envolverla en sus brazos, gritarle al mundo quién era ella realmente para él. Pero sabía que un movimiento en falso ahora alertaría a Lorena y arruinaría la trampa legal que estaba tejiendo para recuperar la custodia total de su hija y limpiar la casa de parásitos. «Perdóname, Elena», susurró al vidrio frío, con la voz quebrada por la impotencia. «Solo aguanta un poco más. Te prometo que esta será la última lágrima que derrames por culpa de mi apellido».
Elena dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la oscuridad de la carretera vacía, alejándose de la vida que pudo haber tenido. Cada paso le costaba un esfuerzo titánico, como si arrastrara cadenas invisibles en los tobillos. Se sentía vacía, drenada de toda esperanza, convencida de que el universo le estaba enviando un mensaje claro. No sueñes, no ames, no intentes subir. La imagen de Vía sonriendo y de Rick, cocinando a su lado, se desvanecía con cada metro que avanzaba, convirtiéndose en un recuerdo doloroso de lo que casi fue suyo. Mientras su figura se perdía en la neblina nocturna, la soledad absoluta la envolvió, dejándola con la certeza amarga de que la bondad no siempre es suficiente para vencer al mal. ¿Creen que Elena hizo lo correcto al irse para proteger a Rick? ¿O debería haber luchado por su inocencia sin importar las consecuencias? Comenta abajo qué harías tú en su lugar y suscríbete para ver cómo Ricardo arreglará este desastre. El jardín de la mansión resplandecía bajo las luces de cientos de guirnaldas, transformado en un escenario de cuento de hadas para el gran retorno del señor Bittencourt. La orquesta de cuerdas tocaba un vals suave, mientras los camareros circulaban con bandejas de plata, ofreciendo champán a la élite de la ciudad. En el centro de todo, Lorena brillaba con un vestido de lentejuelas doradas, radiante y victoriosa, aceptando las felicitaciones prematuras como si ya fuera la dueña del imperio. A lo lejos, más allá de la burbuja de luz y música, Elena subía el primer escalón del autobús municipal, con su maleta vieja en una mano y el corazón hecho polvo en la otra. El contraste era brutal. La opulencia celebraba su triunfo mientras la honestidad se retiraba en silencio, expulsada por la puerta trasera de un mundo que no la merecía. De repente, la música cesó abruptamente, reemplazada por un murmullo de asombro que recorrió la multitud como una ola. En lo alto de la escalinata principal, Ricardo apareció. No llevaba el uniforme manchado de Rick, sino un smoking negro de corte impecable que gritaba poder y autoridad. Su presencia era magnética, intimidante. Lorena, con una sonrisa ensayada, con los brazos abiertos, lista para reclamar su trofeo frente a las cámaras. Pero Ricardo pasó junto a ella como si fuera invisible, dejándola congelada en una pose ridícula. Con pasos decididos, caminó hacia una mesa auxiliar, tomó el viejo delantal de cocina manchado de salsa y harina que había dejado allí a propósito, y ante el horror de la alta sociedad, se lo ató sobre su traje de $3,000. El silencio fue absoluto. El rey se estaba vistiendo de plebeyo. Sin decir una palabra a los invitados atónitos, Ricardo cruzó el jardín a zancadas largas, sus zapatos de charol golpeando el camino de piedra con urgencia. Los invitados se apartaron como el mar rojo, confundidos por ver al magnate hotelero corriendo hacia la calle con un delantal sucio. «¡Detengan ese autobús!», rugió su voz, no con el tono de un chef cansado, sino con el comando imperioso de un hombre acostumbrado a ser obedecido. El conductor, asustado, frenó en seco. Elena, que estaba buscando una moneda en su bolso, se giró al escuchar el grito, y sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver a Rick, vestido de millonario, pero llevando la bandera de su cocina compartida sobre el pecho, corriendo hacia ella bajo la llovizna incipiente. Ricardo llegó hasta ella, jadeando, y la tomó de las manos delante de todos los curiosos que se habían agolpado en la verja. Elena intentó soltarse, confundida y herida, pero él la sostuvo con firmeza y ternura. «No te vayas», suplicó él, y su voz resonó, clara en la noche silenciosa. «Me enamoré de ti porque defendiste al cocinero cuando nadie miraba. Necesitaba saber si existía alguien en este mundo capaz de amar al hombre y no a la billetera. Tú amaste a los dos sin saberlo». Se giró hacia la multitud boquiabierta y hacia una Lorena pálida que acababa de llegar corriendo.
Esta mujer, dijo Ricardo levantando la mano de Elena, es la única persona real que ha pisado esta casa en años, y si ella se va, yo me voy con ella. El despacho privado de Ricardo, un santuario de cuero y madera oscura, donde el ruido del mundo exterior no podía penetrar, se convirtió en el escenario de su verdad desnuda. Al cerrar la pesada puerta de roble, el silencio que cayó sobre ellos fue ensordecedor, cargado con la electricidad estática de las revelaciones recientes. Elena se quedó cerca de la entrada, abrazándose a sí misma, mirando a Ricardo con una mezcla de fascinación y vértigo. Ver al hombre con el que había compartido risas y manchas de salsa, vestido con esa armadura de riqueza incalculable, le resultaba surrealista, como si estuviera viendo a dos personas fusionarse dolorosamente en una sola. Ricardo, notando su inquietud, se quitó la chaqueta del smoking y la arrojó descuidadamente sobre un sillón victoriano, deshaciéndose de la piel del millonario para volver a ser, al menos en esencia, el hombre que ella conocía. Se aflojó la corbata con impaciencia, respirando hondo, como si el aire de la honestidad fuera el único que sus pulmones pudieran aceptar. «Perdóname por el teatro, Elena, y perdóname por el dolor», comenzó él, su voz vibrando con una sinceridad cruda que hizo temblar las estanterías de libros antiguos. Se acercó a ella lentamente, respetando su espacio, pero reclamando su atención con una intensidad hipnótica. «Durante años, mi apellido ha sido una maldición disfrazada de bendición. Las mujeres que se acercaban a mí veían una cuenta bancaria, no a un hombre. Veían un estatus, no a un padre aterrorizado de criar a su hija sola en un nido de víboras». Sus ojos oscuros, ahora brillantes por la emoción contenida, buscaban desesperadamente la comprensión en el rostro de ella. Le explicó cómo la cocina se había convertido en su único refugio, el único lugar donde el dinero no importaba, porque el fuego y los ingredientes no saben de fortunas, solo de habilidad y paciencia. Necesitaba saber si alguien podía ver a Ricardo sin el Bittencourt, y entonces llegaste tú, con tus manos trabajadoras y tu corazón gigante, y me trataste como a un igual. Elena escuchaba, y mientras lo hacía, el nudo de traición que sentía en el pecho comenzó a deshacerse, reemplazado por una ola de empatía abrumadora. Recordó cada momento en la cocina, la forma en que él hablaba de Vía, su frustración con los platos, su risa genuina. Se dio cuenta de que Rick no era una mentira. Rick era la versión más auténtica de Ricardo, la parte de él que había sobrevivido intacta bajo el peso del oro. «No me enamoré de un millonario», susurró ella, dando un paso vacilante hacia él, rompiendo la barrera invisible que los separaba. «Me enamoré del hombre que me hizo un risotto cuando tenía hambre y que limpiaba la encimera para que yo no tuviera que hacerlo. Ese hombre es real, ¿verdad?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de esperanza y miedo, una súplica para confirmar que lo que habían construido entre ollas y sartenes no había sido un espejismo. Ricardo acortó la distancia final, tomando el rostro de Elena entre sus manos con una delicadeza reverencial, como si ella fuera la pieza más valiosa de toda su colección. «Ese hombre es quien soy cuando estoy contigo», confesó, rozando con sus pulgares las lágrimas secas en las mejillas de ella. «Todo lo demás, el traje, la empresa, la mansión, es solo ruido. Tú y Vía sois la única música que quiero escuchar el resto de mi vida». Le contó cómo había sufrido cada segundo viéndola ser humillada, mordiéndose la lengua para asegurar que, cuando cayera, el golpe final contra Lorena fuera definitivo y legalmente blindado. «Tu cuaderno está a salvo, Elena. Lo recuperé antes de bajar. Nadie volverá a robarte tu historia, te lo juro. A partir de hoy, tu historia y la mía se escriben en la misma página». La mención del cuaderno, ese gesto de protección silenciosa, incluso cuando ella creía estar sola,
derrumbó las últimas defensas de Elena. Comprendió que el amor de él no era un capricho pasajero, sino un escudo estratégico y poderoso diseñado para protegerla a largo plazo. Tenía tanto miedo de no ser suficiente para este mundo, admitió ella, dejando que su frente descansara sobre el pecho de él, escuchando el latido acelerado de su corazón a través de la fina camisa blanca. Pensé que el universo me estaba castigando por soñar demasiado alto. Ricardo la envolvió en sus brazos, un abrazo férreo que prometía que nunca más tendría que enfrentar el frío sola. «Tú no eres suficiente para este mundo, Elena», murmuró él contra su cabello, inhalando su aroma a vainilla y lluvia. «Tú eres demasiado buena para él, y voy a pasar cada día de mi vida intentando merecerte». El beso que siguió no fue tímido ni vacilante. Fue una colisión de almas que se habían reconocido a través de las barreras del prejuicio. Fue un beso con sabor a redención y a promesas cumplidas, donde la pasión contenida durante semanas en la cocina finalmente se desbordó. En ese despacho silencioso, rodeados de lujo, lo único que brillaba con luz propia era la conexión entre la babá y el chef, una verdad innegable que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Elena se aferró a las solapas de su camisa, sintiéndose por primera vez en su vida no como una invitada en la fiesta de otros, sino como la dueña absoluta de su propio destino y del corazón del hombre más inaccesible de la ciudad. Ricardo se separó apenas unos milímetros, lo suficiente para mirarla a los ojos con una gravedad solemne. «Mañana todo cambiará», le prometió, con una determinación feroz en la mirada. «Lorena, los chismes, las deudas de tu madre, todo eso desaparece hoy. Pero hay una cosa que necesito saber antes de dar el siguiente paso, Elena. ¿Estás dispuesta a aceptar el caos de mi vida, a lidiar con el peso de mi nombre, sabiendo que el hombre detrás de la firma solo quiere cocinar contigo cada noche?» Elena sonrió, una sonrisa radiante que iluminó la habitación más que cualquier lámpara de cristal. «Solo si prometes que nunca más le pondrás tanta sal al risotto», bromeó ella con lágrimas en los ojos. Ricardo rió, un sonido libre y feliz, y la besó de nuevo, sellando un pacto que iba mucho más allá de un contrato laboral. Era un contrato de vida. 6 meses después, el sol de la mañana inundaba el anexo acristalado de la mansión, ahora transformado en el vibrante Bistró da Vía. Donde antes había césped prohibido y silencio sepulcral, ahora reinaba el aroma embriagador de pan de romero recién horneado y risas contagiosas. Elena se movía por la cocina, abierta con la gracia de una directora de orquesta en su apogeo. Su chaqueta de chef, inmaculada, llevaba bordado «Elena en Bittencourt» en el pecho, un símbolo de sociedad igualitaria que brillaba más que cualquier joya. Ya no había rastro de la babá asustada que escondía su talento. Sus órdenes a los sous-chefs eran firmes pero amables, y sus ojos, antes apagados por la preocupación, irradiaban la seguridad de quien finalmente ha reclamado su lugar en el mundo. El sonido de los platos chocando y el murmullo de los comensales satisfechos era la sinfonía de su victoria, la prueba tangible de que su sueño no solo había sobrevivido, sino que había florecido con más fuerza tras la tormenta. Entre las mesas, para asombro y deleite de los clientes habituales y la prensa local, Ricardo Bittencourt se deslizaba con una bandeja en equilibrio precario, riendo abiertamente al confundir un pedido de agua con vino. El temido magnate había delegado sus juntas directivas para dedicarse a lo que llamaba su verdadera vocación, ser el anfitrión del sueño de su mujer, verlo allí sirviendo con humildad lo que las manos de Elena creaban, enviaba un mensaje poderoso a la alta sociedad que abarrotaba el local. El poder real no reside en ser servido, sino en servir a quienes amas.
Cada vez que pasaba cerca de la barra de la cocina, le robaba una mirada a Elena cargada de una devoción tan intensa que casi se podía tocar. Una admiración silenciosa por la mujer que había transformado una casa fría en un hogar cálido y un negocio de élite en una familia. En una mesa de honor, la pequeña Vía, con un delantal a su medida, aplaudía entusiasmada mientras probaba el postre estrella del menú, la receta de dulce que Elena y su padre habían arreglado aquella primera noche fatídica. La sombra de Lorena se había disipado completamente, reducida a una nota al pie en los periódicos sobre escándalos y demandas por difamación, una villana olvidada que ya no tenía cabida en este nuevo capítulo de luz. La justicia no solo había llegado en forma de tribunales, sino en la forma más dulce de venganza, la felicidad absoluta de sus antiguas víctimas. Elena miró a la niña y luego a Ricardo, sintiendo que el pecho se le llenaba de una gratitud abrumadora. Habían recuperado el cuaderno de recetas, habían pagado las deudas y habían limpiado el nombre de la familia, pero lo más importante era que habían reescrito las reglas de su mundo para que el amor fuera la única moneda válida. El servicio terminó y la cocina se fue vaciando poco a poco, dejando a la pareja sola en el corazón de su creación. Ricardo dejó la última bandeja sobre el mostrador, se quitó el paño de camarero y rodeó la cintura de Elena, atrayéndola hacia sí. «El crítico del periódico dice que la comida es divina», murmuró él cerca de sus labios, «pero dice que el servicio del camarero podría mejorar». Elena soltó una carcajada cristalina, pasando sus brazos alrededor del cuello de él. «Tendré que darle clases privadas al camarero». «Entonces», respondió ella con picardía, se besaron bajo la luz cálida del atardecer que entraba por los ventanales, un beso sellado con promesa de eternidad, mientras Vía corría hacia ellos para unirse al abrazo familiar. La cámara se aleja, mostrando el letrero de neón del bistró encendiéndose, mientras una frase final aparece en pantalla. «El amor es el único ingrediente que no se puede comprar, pero es el único que realmente alimenta». La historia de Elena y Ricardo nos recuerda que las verdaderas riquezas no se guardan en bancos, sino en los corazones de quienes tienen el coraje de ser auténticos en un mundo de apariencias. A veces, la vida nos disfraza las bendiciones con problemas y nos pone pruebas difíciles, como un jefe gruñón o una deuda impagable, solo para ver si somos capaces de mantener nuestra esencia y bondad intactas. Elena no conquistó al millonario por su belleza o su astucia, sino por su humanidad inquebrantable. Ella amó al hombre detrás del dinero, y en el proceso se salvó a sí misma. Si esta historia tocó tu corazón y crees en el poder del amor verdadero sobre la ambición desmedida, no olvides darle me gusta, compartir este video con alguien que necesite esperanza y suscribirte al canal. Aquí, las historias siempre tienen el final que el corazón merece. Nos vemos en la próxima emoción.